Damos la vuelta a la página, entramos en el capítulo segundo. Obviamente que quienes lo dividieron seguramente no advirtieron que el capítulo segundo termina hablando del anterior. Así fueron concluidos los cielos y la tierra con todo su aparato. Y el día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la tarea creadora que había realizado. Da la impresión que es un enlace entre el capítulo primero de solemnidad absoluta, como un canto en el templo, decíamos, como un canto de exaltación a la creación progresiva que culmina con el hombre, y ahora comienza un relato totalmente distinto, seguramente escrito por otro escritor sagrado distinto del anterior, o a lo mejor, quién sabe, si el escritor primero tenía dotes de poeta, pero también de narrador popular. Pero vean ustedes, o veamos, cómo cambia la figura, y nos va a contar lo mismo, de cómo Dios creó al hombre. Si lo escuchamos, nos percataremos de la diferencia, pero también de una metodología pedagógica que impresiona. Comienza así, en el versículo 4 del capítulo segundo. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Cambió, ¿verdad? Cambió totalmente el estilo. Efectivamente, es una palabra humana distinta, aunque la palabra divina es la misma. El Señor que lo ha hecho todo, vamos a ver cómo interviene en la creación del hombre. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo, continúa. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Qué manera más linda, ¿verdad? En el anterior, en el solemne, dijo solamente: hagamos al hombre, y los hizo hombre y mujer para que dominaran el universo. Estaba dicho lo esencial. Aquí el autor se está refiriendo a personas comunes y corrientes que lo iban a entender mejor de esta forma. ¿Sabes cómo nos hizo Dios? Sencillamente recogió un poco de polvo de la tierra, porque eso es lo que somos en nuestro cuerpo, y eso sí, le dio el aliento, le dio el espíritu, le puso un alma. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros hablamos del humus, entendemos muy bien que es el polvo, y decimos humilde a aquel que se reconoce humus, que se reconoce tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Hombre, no te creas Dios. Hombre, tú has sido hecho como el alfarero prepara la arcilla, así has hecho por Dios. Pero, aunque te parezcas en eso, al resto de los animales y a todos los elementos que pueda haber en la tierra, a un árbol, a un elefante o a una hormiga, hay algo en ti distinto, y es que Dios insufló en sus narices el aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Y luego continúa el relato. Es un relato para cultivadores, para hombres de campo, para personas muy sencillas, para personas de oficios muy humildes, y continúa entonces el relato de este capítulo segundo del Génesis. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín colocó el árbol de la vida. Ahora va a dar una explicación también popular de por qué el hombre que lo tenía todo, que estaba dominando el universo, se quiebra, se aparta de Dios, no quiere estar sometido a él, y vendrá todo el relato posterior del paraíso y todo el relato en que el hombre, tentado por la serpiente que va a ser el demonio, obviamente prefiere ser autónomo frente a Dios
y en lugar de tributarle el homenaje al Creador, trata de constituirse él como Dios. Díganme ustedes si a pesar del tiempo, a pesar probablemente de unos 3.800 años más o menos en que esta segunda lectura de la creación fue hecha, si no tiene sentido en nuestro tiempo presente, al igual que entonces. El hombre que lo ha recibido todo, cuando empieza a creerse que él es el dueño de todo, por la ciencia, por la técnica, por el poder, por el dinero, se rebela contra Dios y tendríamos que volverle a encontrar alguna modalidad pictórica como esta, en que hay que colocar un árbol que no se puede tocar, es decir, un mandato que no se puede desobedecer, una actitud contra la cual no podemos irnos, y esa es la explicación de este segundo capítulo del Génesis, del primer libro de la Biblia, que nos va dando las dos visiones que convergen en la misma. Dios es el Señor, el Creador. El hombre es la culminación de su creación, pero lo dotó de aquella libertad que lo permitía rebelarse incluso contra su propia esencia y contra la esencia de Dios. Y al rebelarse, el hombre va a entrar en el tremendo castigo de la pérdida de aquella esperanza, de la pérdida de aquella felicidad, y eso es lo que nos relata el capítulo segundo del Génesis. Palabra de Dios, palabra